¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo café con los comunicadores de COPE. La verdad es que hoy cerramos un ciclo de programas que nos han llevado a hablar pues, con las voces más importantes de nuestra emisora. Empezamos hace ya prácticamente más de un mes con Ángel Expósito, luego siguieron Carlos Herrera, Pilar Cisneros. En esta última ronda de cafés hemos tenido, por ejemplo, a Jon Uriarte, a Antonio Raiz, y hoy vamos a cerrar esta ronda de cafés pues con alguien que podríamos decir que es un hombre de la casa, porque se incorporó al Grupo COPE en el año 92 como director de la emisora de Málaga, después ha sido director nacional de Cadena 100 y responsable de las emisoras de COPE. Esa labor de dirección no le ha impedido presentar grandes programas en antena como La Tapadera, de sábado y domingo y más recientemente La Noche. En febrero de este año fue nombrado director de COPE Andalucía y cada madrugada de domingo a lunes lo podemos escuchar en antena. Hablamos, como no, de Adolfo Arjana. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, te he visto hoy con la taza de café también preparada, ¿no? ¿Tienes por Sí, ahí? yo no tomo café, pero sí tomo té en taza de café, de manera que contento a todos. Oye, estupendo. Oye, enhorabuena por el nombramiento, aunque fue ya en febrero. ¿Cómo llevas un poco eso, la gestión de COPE Andalucía, además también hacer los programas de cada madrugada del lunes? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, yo desde que empecé en el mundo de la radio en el año 82, siempre he simultaneado la radio como elemento de gestión, pero también la comunicación. Es decir, realmente a mí lo que me apasionaba del mundo de la comunicación era ejecutarla, pero no se me daba mal gestionarla y por lo tanto he ido trabajando con dos bridas, una brida con la gestión y otra brida haciendo programas, de manera que lo llevo muy bien, estoy muy acostumbrado, muy adaptado, no supone ningún problema. ¿Y cómo ha sido también gestionar eso, una comunidad autónoma, en este caso COPE Andalucía, en esta situación tan inédita que hemos vivido? Lo hemos sufrido en todas las emisoras que tiene COPE, incluso aquí en la Nacional, ¿no? Con comunicadores haciendo el programa desde casa. ¿Cómo habéis gestionado vosotros esta situación desde COPE Andalucía? Bueno, yo creo que no se ha diferenciado mucho la gestión de las emisoras aquí como en cualquier otro territorio. Quizá la única ventaja que hemos tenido, perdón, ha sido que la comunidad no ha sido muy azotada y, por tanto, la tensión informativa desde el punto de vista del circuito ha sido también una tensión informativa razonable, inédita y, por tanto, desde ese punto de vista de no saber muy bien qué es lo que estaba pasando, a qué nos estábamos enfrentando, pues supongo que con todas las incertidumbres de cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero no con mayores dificultades, repito, porque desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista del contagio, ha sido, en fin, llevadera. Y por otra parte, ahí la gestión es estar respondiendo a la demanda de los oyentes permanentemente, mucha atención informativa, mucho intentar saber qué es lo que está pasando, mucho saber y en contacto con las autoridades, por tanto, sin ningún problema. Una de las señas de identidad del programa La Noche en COPE con Adolfo Arjona es el misterio. Hay algunos que dicen que tú eres como el Iker Jiménez de COPE. ¿De dónde viene esa atracción por el misterio, ¿no? ¿Por qué a Adolfo Arjona le interesa tanto ese tema? Bueno, pues realmente te llamaría la atención, te llaman la atención a ti esto, pero a mí nunca me llamó, el misterio nunca me llamó la atención. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno diseña un programa de radio? Intenta adaptarlo al oyente que sabes que vas a tener detrás del sector, y La Noche se presta mucho a entrar en este tipo de episodios, ¿no? Por tanto, no era tanto una afición personal mía como el hecho de pensar que al oyente de La Noche son contenidos que les puede interesar. Uno de los contenidos que más audiencia ha tenido en cope.es fue el programa de hace, tú me lo dirás, 2, 3 domingos, quizá un mes como mucho, donde hablaste precisamente con tertulianos habituales de Cuarto Milenio sobre el origen del coronavirus. Has hecho esa pregunta antes a mi compañera Mercedes casi en el precalentamiento de este café y te la hago a ti. ¿Tú crees realmente la teoría del murciélago como el origen del brote del coronavirus? ¿Crees que hay algo más detrás, como el laboratorio chino este de Wuhan? ¿Qué opinión tiene Adolfo Arjona sobre esto? No sé, a mí la idea de que un tipo se coma un murciélago y contagie a millones de personas en el mundo, entiendo que lo soporta la idea de la globalización, entiendo que una cosa que pueda ocurrir hoy en China en muy pocas horas y en muy pocos días puede afectar al mundo entero, pero
en el siglo XXI, en el mundo en el que estamos, yo tengo la impresión de que si estábamos suficientemente alertados de que estas cosas podían ocurrir, tengo la impresión de que no puede haber tanta irresponsabilidad de que esto ocurriera y se desatara lo que se ha desatado. Pronto no creo en ninguna teoría de la conspiración, pero sí que creo que todavía nos falta información y que tarde o temprano terminaremos enterándonos de los detalles. Que el virus es un virus natural, parece que no es un virus fabricado en laboratorio, parece que ya está demostrado. Ahora, cómo ese virus llega a la cadena humana y cómo llega la propagación, no creo que solamente sea el producto de la globalización o de la irresponsabilidad de los mandatarios. Yo creo que todavía nos falta información, aunque estoy convencido de que tardaremos mucho o poco, pero terminaremos sabiendo. Hablando de información, también fue muy interesante ese programa que también emitisteis hace 2 semanas, donde un poco hablaban sobre cómo habían actuado los centros de inteligencia, ¿no?, de cada país, el CNI en nuestro caso en el español, también el FBI, ese informe que gestionó la inteligencia alemana, que hablaba un poco también sobre eso, ¿no? Qué conocimiento tenía el gobierno chino sobre esa pandemia del coronavirus y cuál fue también la reacción que fue teniendo los diferentes países. Oye, Adolfo, a ti te escuchamos cada madrugada del domingo al lunes, pero luego hay otro Arjona por ahí que de vez en cuando salpica la antena de COPE los viernes por la mañana, también las madrugadas de sábado al domingo, que es el Arjona del Grupo Risa. ¿Cómo te sientes tú cuando escuchas la invitación de los compañeros del Grupo Risa? Pues me siento en primer lugar, muy halagado, que ellos puedan pensar que hacer una alegoría de mí en la antena puede suscitar el interés de los oyentes. Yo creo que eso bastante animado por el propio Herrera, que es un chico muy travieso, ¿verdad? Yo me siento muy halagado. Y luego al Grupo Risa les conozco hace 25 años, que sé que lo hacen desde el cariño y desde el respeto. Por lo tanto, nada que decir, me parece muy divertido. Yo no sé, ¿tú crees que la imitación es buena? ¿Tú crees que él suena como yo sueno? ¿Tú crees que Fernando...? Hombre, la voz se parece, yo creo que la voz se parece un poquito. La tuya es más radiofónica, tengo que decirlo, ¿no? Pero la suya se parece un poquito, ese deje malagueño ahí lo consiguen, yo creo. Bueno, yo te digo, yo me siento muy halagado y para nada, me parece muy divertido. El humor al final es desproporcionar las cosas. Y entonces, bueno, saber que estoy haciendo la madrugada del domingo al lunes, es decir, que para nada es el prime time de la radio y situarlo como el eje vertebrador de la cadena, me parece divertido. Me parece divertido la que montan con el descapotable, que por supuesto, cuando Herrera venga a Málaga, habrá más descapotable. Y sobre todo, ver luego cómo hierven las redes sociales. Es muy divertido ver las reacciones de la gente, que la mayoría, con buen sentido del humor, entienden que es una desproporción de la realidad, pero luego hay algún psicópata, algún psicokiller que se encarga de intentar encontrar en eso una especie de no sé qué, pues también me parece muy divertido. O sea, me divierte mucho, repito, sé que lo hacen con cariño, con respeto, y me resulta muy halagador pensar que un humilde comunicador de la madrugada es objeto de imitación de gente tan talentosa como Fernando, como David y como Óscar, y que además Herrera permita tener cabida en el programa, pues es muy halagado. Claro que sí. Bueno, vamos a dar paso ya a los oyentes, que son los protagonistas de este café junto a Adolfo Arjona. Vamos a saludar a Cristina, a Pedro y a Jorge, que están hoy con nosotros. Bueno, decimos que Adolfo Arjona tiene el programa del domingo al lunes, se lo acaba de decir, en las madrugadas, pero también es habitual en la emisora de COPE Málaga, en algunos de los programas que realiza la emisora. Y fíjate que tienes una fiel seguidora en Madrid, que es Cristina Palomo Pérez, tiene 49 años, ella es malagueña y aunque vive en Madrid, escucha COPE Málaga, porque le interesa mucho todo el contenido que hacéis en esa emisora. Hola Cristina, ¿qué tal? Enciende el micrófono, ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy contenta. Muchas gracias por la invitación a este café virtual. Encantado. ¿Cuáles son tus preguntas para Adolfo? Las mías son un poco desenfadadas porque, bueno, yo admiro a Adolfo y le sigo en COPE y en Canal Málaga ahora con el programa Los días que vendrán, que me gusta mucho. Pero especialmente me gustó el programa que hizo en COPE del Rocío. Porque, bueno, me pareció algo mágico, ¿no? Los sonidos de los cascabeles de los caballos, las puertas que se abrían, bueno, me pareció algo tan auténtico y tan
Pues bueno, y mi pregunta era un poco que si Adolfo es rociero, o qué piensa del rocío y si tiene alguna anécdota, alguna curiosidad que nos pueda contar y compartir con nosotros sobre el rocío. Bueno, tendrá muchísimas, bueno, Adolfo, ¿no? Sí, Cristina, a ver, yo soy andaluz, soy cordobés, he vivido casi toda mi vida en Málaga, pero soy un andaluz un poco atípico. Sí. Es decir, no me gustan mucho las ferias, no me gustan mucho las romerías, las aglomeraciones con calor y todo esto me resultan un poco incómodas. Y además, en el tema del rocío, yo tenía muchos prejuicios. Era víctima de, en fin, toda esa imagen estereotipada que se tiene del rocío. El año pasado estuve en el Rocío haciendo la noche desde allí en directo y quedé absolutamente maravillado de lo que era el rocío. Es decir, completamente alejado de toda la imagen estereotipada. O sea, yo pensaba que iba a ir a un sitio donde iba a necesitar seguridad, gente borracha por el suelo, una especie de bacanal permanente y nada más lejos de la realidad. Es decir, por supuesto que vi el carácter no solamente andaluz, sino de cualquiera que se acercó al rocío con ganas de divertirse, de pasarlo bien. Eso es una romería. Claro. Pero también vi recogimiento, vi fe, vi respeto. Y repito, me quedé absolutamente perplejo al punto de que, hablando con los mayores, ya manifesté mi intención de que este año quería volver a hacer el programa al Rocío. Bueno, como Pentecostés iba a haber, pero Rocío no, y yo dije, bueno, ¿y por qué no utilizar la magia de la radio para que, utilizando la complicidad de los oyentes, claro, en esto como siempre están los oyentes que se acercan al programa para informarse, para entretenerse y por tanto se convierten en cómplices tuyos y participan de esa complicidad, o están los típicos francotiradores que están permanentemente pendientes a ver dónde está el error, dónde está el fallo, ¿no? Sí. Les dije, oye, ¿por qué no hacer un programa del Rocío sin estar en el Rocío, intentando provocar las mismas emociones tanto con quien yo hable como a quien me escuche, ¿no? El riesgo que tenía aquello podía ser que hubiéramos caído en el ridículo, que hubiera sido una experiencia ridícula, ¿no? 2, elevamos el nivel. Suponte que no era ridículo, pero podía haber sido un trabajo de pretecnología, un trabajo académico. Hombre, y ya uno pinta suficientes canas como para que los trabajos de facultad estén más que superados. Pero cuando yo empecé a percibir algunos resultados, piensa que yo tengo un equipazo detrás de profesionales increíbles, en este caso con Andrés García, con el que ya le puse música al pregón de Antonio Banderas, y fuimos capaces de, con la música y con efectos especiales, dar una inyección de emoción al precioso pregón de Banderas. Me empecé a animar. Claro, cuando grabé al primero, a José Manuel Soto, cuando grabé a Herrera, ¿no? Bueno. Herrera como en el portal de Belén de Navidad, pero en el Rocío, ¿no? Sí, sí, entonces, ese Herrera y el ¡hombre, cuánta categoría! Sí, pues, sí. Aquello le metes cascabeles y caballos, el Rocío. Ya espectacular, espectacular. Y la verdad es que ha quedado un producto muy emocionante, muy bonito. Bueno, ahí han participado muchísima gente. El fragmento musical, porque la idea era, yo arranco el Rocío y empiezo el camino, pero para una señora de Madrid o un señor de Lugo, ¿el camino qué es? Bueno, pues entonces hacíamos como una bola, como si yo entrara en ensoñación, y la voz de un compañero mío, Francisco Javier Jurado Coco, definía, ¿vale?, en términos de pregón lo que era el camino. Ahora ya iba, y hay una candela y me encuentro pues con el presidente de la Hermandad Matriz, que está ahí al calor de la candela, y Ainhoa Arteta, que iba a protagonizar un acto muy bonito en Almonte, en la iglesia. Bueno, y fuimos concadenando experiencias y viendo además, porque claro, yo estaba en casa, donde estoy ahora, Ainhoa, por ejemplo, en el caso de Ainhoa Arteta, estaba en Madrid, en su casa en Madrid, con la niña en la habitación de al lado, ensayando con el piano. El presidente de la Hermandad Matriz estaba en Almonte y, por tanto, sin vernos... Increíble. Tuvimos que montar esa especie de encuentro en una candela. ¿Candela? Pues en ese momento había que hacer un flash de qué es la candela dentro del Rocío, ¿no? Bueno, y así fuimos circulando hasta que al final el salto a la reja, que utilizamos la grabación del año pasado, a las 3 menos 10 de la madrugada, y al final Pedro, compañero del programa,
se acercaba, me tocaba el hombro y me decía, Arjona, que te has quedado dormido. Entonces, yo despertaba y tomaba nota de que eran las 3 de la madrugada que había que ir al boletín. Esa magia, hacerlo en la noche de la radio, es posible. Quiero decir, solo un genio como Herrera es capaz de montar un portal de Belén a las 9 de la mañana. Pero la complicidad que yo encuentro en los oyentes para que puedan digerir determinadas cosas, determinadas experiencias, la noche es un momento muy especial. Mira, hablaba el otro día con Luis del Val, que estuvo haciendo también radio de noche, creo que en Radio Juventud, digo, para los más veteranos. Recuerdo que yo le decía, la noche tiene la dificultad de que el comunicador o comunicadora, en mi opinión, no puede ser muy joven, porque si es muy joven le falta experiencia vital para ser capaz de meterse en las tripas del oyente, ¿no? Y por otra parte, si necesitamos, en mi opinión, que esto no es más que una opinión, no quiero decir que sea la verdad, pero por otra parte, si atacas a un profesional muy maduro, la noche es muy dura. Bueno, fíjate si es dura, que cuando yo estaba haciendo la noche a diario, claro, yo a las 6:30 de la tarde ya estaba sentado trabajando y terminaba a las 4 de la madrugada. Eso, unido a que a mí me gusta hacer mucho ejercicio y estiro poco, y una mudanza me llevó a tener una hernia, que fue lo que impidió que pudiera seguir haciendo la noche a diario, y que al final la COPE tuviera la idea de que me hiciera cargo de la gestión de COPE Andalucía, pero querían, y yo también, que siguiera en contacto con la antena, y de ahí la noche de COPE de los domingos, ¿no? O sea, la noche es un territorio maravilloso para la ensoñación, requiere, en mi opinión, de comunicadores, hombres o mujeres, con una madurez personal que, en mi opinión, solo te la da la vida, y por otra parte, con una vitalidad y una juventud que aguante el tute de todas las noches, ¿no? Bueno, luego también la noche tiene, la mayoría de los oyentes son leales, respetuosos, cómplices, pero también hay cada friki. En la noche hay cada friki extraordinario, ¿no? Bueno, entonces, no sé, a mí la noche me parece un territorio muy bonito. Es cualquiera que sale de la Facultad de Periodismo y quiere hacer radio, siempre quiere hacer la noche. Luego, cuando hace la noche, lo que quiere es salir de la noche porque es muy dura. Muchas gracias. Encantado. Oye, Cristina, Sí. ¿qué le pasa al Málaga? Ay, el Málaga nos está haciendo sufrir mucho. Es que, Cristina, tú eres socia, ¿no? Aunque vives en Madrid, Sí. eres socia del club. Os lo enseño. Ah, mira, mira. Y tu Soy hijo socia también, ¿no? Y mi hijo también. Es madrileño, pero yo le he hecho medio malagueño ya. Ya, lo que pasa que, a ver qué pasa con el Málaga. Sí, porque está ahí rozando el descenso, el empató el otro día con el Extremadura. Bueno, a ver qué pasa. A ver. Oye, Cristina, una curiosidad, permíteme, ¿qué te llevó Sí. a Madrid? ¿El amor, el trabajo? Pues sí, lo has definido bien, Adolfo, lo primero que has dicho. El amor. ¿Qué nos ¿no? hacemos por el amor, no? Cosas de la vida. Bueno, luego, pues nada, allí estoy trabajando en un colegio y ya son desde el 2003, pues un montón de años. Bueno, Pero bueno. Madrid no es un mal sitio Madrid, ¿eh? Bueno, no es como Málaga, ¿eh? No es como Málaga, no es como Málaga. Pero sí, bueno, no hay que quejarse. Bueno, Muy muchas bien. gracias, Cristina. Oye, ¿tú eres futbolero, Adolfo, o pasas un poco del deporte? Al final vais a llegar a la conclusión de que soy un tipo muy aburrido. No soy futbolero, no me entretienen los programas de deporte. Fíjate, me he hecho un oyente fiel de Tiempo de Juego en la época del coronavirus, y ahora que empiezan de nuevo los goles, los gritos, hablar de una manera tan acelerada, me provoca un cierto nivel de estrés y nunca he echado quinielas. No, me gusta ver algún partido de la selección española, me gusta ver mundiales de fútbol, pero tengo amigos que los domingos se sientan a las 3 de la tarde frente a la tele y son capaces, con el sonido de la radio de COPE y con la televisión, pasar toda la tarde del domingo viendo partidos de fútbol. No forma parte de mis aficiones. De hecho, mi deporte favorito y el que practico con auténtica pasión no tiene nada que ver con el balón, ni con el césped, ni con la tierra. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Ya, dínoslo. Bueno, a mí me encanta remar. Me encanta remar y la mayoría de mis vacaciones, y más últimamente en los últimos años,
ha sido bajar ríos y esa es mi afición. Claro, me parece un tío tan raro el que se tira 8 horas viendo partidos de fútbol, escuchando tiempo de juego, en el sentido de tanta información que le pueda llegar a interesar tantas cosas de los jugadores, que si esto, que si lo otro, que si se lesiona, pero no se lesiona, pero si fue falta, no fue falta, me parece un poco tedioso. Sin embargo, pasar 6, 7 horas remando en un río, que para algunos seguramente será muy aburrido, a mí me parece que es una auténtica maravilla. Nos tienes que invitar un día, Adolfo, a remar. Encantado. Muchas gracias, Cristina. A vosotros. Vámonos ahora hasta Murcia. Allí tenemos a Pedro Luis Martínez, tiene 36 años. Parece poco casi que está como una nave espacial, pero tiene su explicación y es que se dedica a la fabricación de efectos especiales. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes desde Murcia. Cuéntanos. Bueno, pues a grosso modo, yo quería hacerle una pregunta a Adolfo. A nivel tuyo personal, o sea, más bien, ¿qué te has cuestionado ante esta pandemia? O sea, porque claro, mucho tiempo en casa, no pudiendo hacer lo que realmente te gusta, llega un punto que uno se llega a cuestionar el por qué vive hasta en este mundo, básicamente. Ojo, yo también a día de hoy también me lo cuestiono y diariamente. Entonces, esa era un poco mi pregunta así al principio. Vale, yo creo que yo me cuestiono probablemente lo que todos y cada uno de vosotros os cuestionáis, el origen de todo lo que ha ocurrido, la actuación del gobierno o de los gobiernos. Me cuestiono si realmente, Cristina hablaba antes de este programa de la televisión público municipal, proyecto en el que me he enredado, le suelo preguntar a mis invitados si realmente lo que ha ocurrido ha pasado suficiente poco tiempo como para que no se modifique la escala de valores, me refiero a valores conductuales, morales, éticos, de la gente, si ceder el paso a una persona mayor, si una persona mayor que vaya en un transporte público no merece ir sentado y yo ir de pie, costumbres que habíamos perdido, me refiero a estas que quizás sean de simple urbanidad, pero desde ahí hasta lo más profundo, si realmente esto sirve para haber cambiado nuestra escala de valores, pues me he cuestionado muchas cosas. Lo que sí te puedo decir que durante el confinamiento yo no me he aburrido. Quiero decirte, la radio y la COPE, que tiene como principal virtud, seguramente como empresa, como todas las empresas, tiene sus defectos, ¿no? Pero la principal virtud de la COPE es la extraordinaria preocupación que siempre tiene por las personas, ¿no? Entonces, desde el minuto 1, además de encontrar la comprensión de la COPE del confinamiento, inmediatamente pusieron a mi disposición, y sé que eso ha ocurrido con decenas de compañeros de la casa, de poner los instrumentos tecnológicos suficientes para que pudiéramos seguir desarrollando nuestro trabajo, ¿no? Por tanto, yo aquí he seguido haciendo radio. Por otra parte, mi labor de gestión es una labor, ya lo era, mucho de teletrabajo, de videoconferencias, de teléfono, por tanto ahí no he notado demasiada diferencia y fíjate cómo son las cosas, porque a los que Dios no nos ha dado mucho talento, nos compensa con una enorme capacidad de trabajo y te aseguro que eso tiene que ver conmigo. Yo no tengo mucho talento, pero sí tengo una enorme capacidad de trabajo. Tengo la oportunidad de crear este diseño para la tele municipal de la ciudad, que cada día durante 15 minutos, de lunes a viernes, intenta responder a la pregunta con un invitado. Bueno, esta noche, por ejemplo, estará el corresponsal de COPE en Asia, Pablo Díez, mañana estará Luis Piedrahita, gente de diferentes actividades. ¿Cómo serán los días que vendrán? Y aquí el subtítulo tiene que ver con la cobertura de la tele. ¿Cómo será Málaga después del coronavirus? Pero da igual. Podríamos decir cómo será Murcia después del coronavirus, cómo será España, porque este ha sido un problema que nos afecta a todos por igual, ¿no? Quiero decir, he tenido ese excedente de energía para poder incluso arrancar un proyecto más, ¿no? Por tanto, el confinamiento para mí ha sido trabajo. ¿Y qué diferencia había con mi vida anterior? Pues probablemente que antes, por básicamente los demás, había momentos en que paraba de trabajar cada día. Ahora, como todos no teníamos hora de terminar de trabajar, ha sido un continuo, una noria permanente de trabajo.
y por tanto no he notado menor intensidad durante el confinamiento. ¿Qué me cuestiono? Pues probablemente lo mismo que tú, tengo las mismas dudas que tú, que Cristina, que Javier Escartín, que Mercedes. Es decir, yo soy igual que tú, no me dedico a los efectos especiales, pero me dedico a los efectos emocionales. Y por tanto, más allá de las fotos que veo ahí, que me imagino que tú escuchas la Crónica Negra, porque veo todo lleno de látigos, de artilugios para el sacrificio, el gas pimienta, en fin, tú eres un psico-killer en potencia, claramente. Bueno, básicamente estoy aquí porque, se lo he comentado antes a tus compañeros, quiero dar un poco de voz a los técnicos del sector. Se podría decir, a ver, no discuto que hay muchos sectores olvidados, por supuesto, faltaría más, artistas, feriantes, pero claro, los técnicos del sector, estamos hablando que en un promedio de un escenario, cuando se monta cualquier evento de ámbito medio, bajo o alto, hay un promedio de 20 a 25 oficios para montar todo ese espectáculo, para que llegue un artista, el que fuere, suba al escenario y haga lo que tenga que hacer, su show, del cual no discrepo, y es muy valorable todo, desde el primero hasta el último. Pero claro, quiero darle esto, estamos hablando de técnicos de sonido, técnicos de iluminación, técnicos de audiovisuales, o sea, de visuales, técnicos de efectos especiales, pirotécnica, montadores, riggers, que son los que montan las estructuras. Entonces, empresas de anexos para escenarios, o sea, toda la logística en general. Esa es mi intención un poco, darle voz a todos. Pedro, estamos hablando que a nivel de España... ¿En cuánto se han reducido tus ingresos en estos 3 meses? Prácticamente a un 90%. ¿Y tu empresa eres tú? ¿Trabaja más personas? ¿Cómo...? En mi empresa ahora mismo estoy yo, 2 comerciales y una diseñadora que colaboramos juntos. Por desgracia, y ya lo he hablado con los comerciales, muy a mi pesar, la semana pasada se van a tener que ir. Se van a tener que ir por una sencilla razón. Yo vendo a última instancia, vendo lo que es a la empresa alquiladora, a la empresa montadora, nosotros no vendemos lo que es al cliente final, y que lo que pasa, si esas empresas no trabajan, nosotros no podemos vender tampoco. O sea, dependemos a última instancia de ellos. Por supuesto, me preocupa una barbaridad el sector. A grosso modo, mirando estadísticas, desde que empezó todo esto, estamos hablando, son 3 millones de empresas que se han ido a regulaciones y demás, el 50%, por sacar una proporción 50-50, el 50% son del ocio, pequeños autónomos, pequeñas pymes, trabajadores autónomos propios, y aproximadamente en las cifras que manejo a día de hoy son unas 150.000 empresas que han cerrado. Y no se sabe si... Adolfo, ¿tú cómo consideras que va a ser esta recuperación? ¿Va a ser más rápida de lo que pensamos? ¿Va a ser más lenta? ¿Se va a perder más empleo de lo que ya estima, por ejemplo, el Banco de España? ¿Cómo crees que vamos a afrontar los próximos meses? ¿Van a ser tan aciagos como parece? No, le pregunto a Adolfo, ahora te pregunto a ti, Pedro. Primero Adolfo. Vale, perdón. Bueno, yo creo que la recuperación está siendo un poquito más rápida de lo que se decía y se preveía. Pero, Javier, tengo más que la impresión de que lo que hemos vivido es muy gordo y que cuando hablamos de la nueva normalidad, tengo la impresión de que esta normalidad no es ni siquiera este ínterin que estamos viviendo, porque vamos a tener que adaptarnos, mientras llegue la vacuna, a rebrotes que harán que haya un efecto de arre y so en las actividades profesionales que afectarán de manera diferente dependiendo cuál sea el sector, pero que la nueva normalidad no es la normalidad de antes, sino ese efecto de arre-so. En este momento, por ejemplo, de donde yo te hablo, El Paraíso, ya lo decía un premio Nobel, la de Málaga y la Costa del Sol, los hoteles poco a poco, la restauración poco a poco va entrando poco a poco en la dinámica de la normalidad, pero si hubiera un rebrote seguramente volveríamos a retroceder en parte, dependiendo de la dureza del rebote. Mira, con Pablo Díez, con el que hablaré hoy desde China, en el preparatorio del programa, yo suelo hablar con los invitados antes de las entrevistas por documentarme, me decía que en China iban absolutamente de nuevo disparatados. Hemos visto, por ejemplo, en los niveles de contaminación que se empezaban a tener ya niveles muy parecidos
a antes de la pandemia. Por tanto, la aceleración de todo el mundo querer volverla a recuperar la normalidad había sido una velocidad de vértigo. De pronto aparece un rebrote en un mercado en Pekín, de pronto se suspenden 1.400 vuelos, por supuesto, fuera, vuelos internacionales de China están cerrados, se vuelven otra vez a tener que hacer test. Esto desacelera de nuevo los procesos económicos. Por tanto, ¿cuál será la fotografía? Yo no sé precisarte cuál será la fotografía. Lo que sí te digo es que el efecto arre-y-so nos va a acompañar hasta que llegue la vacuna. Uh-huh. Pedro, ¿tú cómo crees que va a evolucionar tu sector? Porque es verdad que el verano a lo mejor supongo que es una de las épocas más fuertes, ¿no? Por lo que decías de conciertos, de shows, prácticamente van a quedar reducidos a la mínima expresión esas oportunidades. ¿Cómo crees cómo vas a encarar lo que queda de año? A colación con lo que dice el señor Adolfo, en economía americana hay un efecto que se le llama el rebote del gato muerto. No sé si el señor Adolfo lo conocerá. Más o menos que básicamente es que cuando ya se ha tocado fondo, ya no puede bajar más. Evidentemente, al poco mínimo movimiento que haya, parece que harán brotes verdes. O sea, a colación todos sabemos de qué viene esa frase, antaño. Pero claro, sí es cierto que la economía se ha destruido por completo. No se ha apoyado el sector, al menos el que yo toco, no se ha apoyado por completo. No hay medidas. Se va como pollo sin cabeza, perdonen la expresión, y no se sabe. Estamos hablando de que a mí lo que más me preocupa es que cuando todo esto salga, porque saldremos, está más claro que el agua, con sin ayuda, y quizás me meto en camisa de 11 varas, con o sin ayuda política, porque los españoles tenemos esa mentalidad de que aunque nos pongan la piedrecita en el camino, tiramos hacia adelante. Pero lo que más me preocupa es las empresas que no van a salir. Grandes amigos, grandes familias. Siempre se ha dicho, cuando yo empecé en este sector a los 16 años, que yo como técnico podía hacer una picia en Málaga, hablando con Adolfo, en Málaga, y en 24 horas siguientes se estaban enterando en Galicia. Todos los técnicos del entorno, básicamente. Entonces, claro, lo que realmente me preocupa es los que no van a poder salir. Javier, me decías tú que el misterio, la crónica negra, cuando uno desarrolla una actividad profesional procura dar satisfacción a tus clientes, en este caso son los oyentes, ¿no? Fíjate, Pedro Luis habla con ese fondo lleno de látigos, de elementos tortuosos, de pollos sin cabeza, de gatos muertos. Es que nos mola el rollo, lo tengo claro, nos va la marcha. Gatos muertos, pollos sin cabeza, gases lacrimógenos, látigos ahí detrás, cosas para electrocutar. Está claro que estamos en el entorno adecuado para hacer una crónica negra, claramente. Oye, por mí encantado cuando quieras, ¿eh? Ya te lo digo. Ya te digo. Aquí en Murcia siempre tendrás tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu pregunta y mucho ánimo, ¿de acuerdo? Ojalá vaya todo mejor. ¿Puedo dar un último apoyo a dos iniciativas que se están poniendo en marcha? Venga, en 30 segundos. Vale. Básicamente, la corporación de ACIAL, donde estamos agrupados todos los profesionales, fabricantes del sector, una iniciativa que se ha puesto, que es Yo Salvo a Escena, que se está hablando ya con el Ministerio de Trabajo, Seguridad, Cultura, porque estamos dispersos y no estamos dentro de un englobamiento total. Y, por supuesto, la que más me identifico, que fue la mención que hice a través de Mercedes, sin técnicos no hay cultura. Por mí, por ti, por todos. Estupendo. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Oye, Adolfo, Pedro nos ha sorprendido con ese trabajo de fabricación de efectos especiales. ¿Tú siempre has querido ser periodista o tienes ahí alguna vocación que no has podido finalmente desarrollar? Bueno, la gente de mi generación quería o ser abogado o estudiar económicas. Eran las dos opciones si querías entrar en la universidad. Yo empecé muy pronto en la radio, empecé haciendo colaboraciones en una cadena de radio que tú, dada, en fin, la grosera edad que tienes, ni recordarás, Radio Cadena Española. Yo ahí me arrimé con mi hermano Pepe y hacíamos adaptaciones de obras de Edgar Allan Poe. Fíjate, el misterio, el miedo, pues me viene acompañando desde el principio y he reconocido que no soy aficionado, ¿no? Bien, entonces, Edgar Allan Poe, os recuerdo muy brevemente, escritor brillantísimo,
pero completamente alcoholizado. En el proceso de un alcohólico se reconocen síntomas como el delirium en tremen, es decir, pierde la noción completamente de la realidad, ven cosas fantasmagóricas, animales o familiares que le atacan, en fin, en ese proceso o de deterioro total o de desintoxicación, ¿no? Bueno, Alan Poe tiene Narciso Ibáñez Serrador, Chicho Ibáñez Serrador, algunas de las series que hizo en televisión de miedo, trabajó mucho con textos de Alan Poe, y había uno que era el caso Valdemar. Se trataba de lo siguiente, verás. Valdemar es un tío que está enfermo. Uh-huh. El médico piensa y dice, si yo consigo hipnotizar a este tío que se va a morir en breve, quizá logre detener la muerte. Si en el momento que va a morir lo hipnotizo, en ese momento podríamos congelar la vida o la muerte. Ese era el ejercicio, ¿no? Uh-huh. El ejercicio ficticio de la novela, el caso Valdemar, ¿no? En esa época yo era extraordinariamente joven y por tanto era extraordinariamente tímido. Pero en ese caso me tocó hacer del muerto. Y entonces el muerto primero intervenía poco y luego y además aquello era... Sí, estoy vivo. Básicamente esa era mi intervención, ¿no? Por tanto, el miedo me viene desde hace mucho tiempo. Empecé en la radio haciendo este tipo de adaptaciones y las cosas empezaron a irme muy bien. Eso lo compatibilizaba con los estudios. Y hubo un momento en que tenía que decidir, recordaréis que en España se hacía el servicio militar obligatorio, ¿no? Entonces ya era época de hacer el servicio militar. Pero como me iba tan bien en la radio, yo decidí seguir pidiendo prórroga de estudios, seguir con la radio. Yo de Radio Cadena salté a una cadena que hoy la conocéis como Onda Cero, pero que en aquellos entonces se llamaba Rueda Rato, ¿vale? Y de allí me incorporé en el año 85 a la cadena SER. En la SER estuve 7 años en Almería, en Huelva, en Sevilla, en Valladolid. Bueno, o sea, mi vida profesional fue creciendo, afortunadamente siempre de manera halagüeña, y por tanto aquella idea casi familiar, no tanto personal, de hacer derecho quedó definitivamente arrinconada. Bueno, nos alegramos de que tomaras el camino del periodismo y de la radio. Mira, te voy a presentar a nuestro último invitado de este café, que también da para contar una historia, porque mira, es madrileño, es cierto, de padres italianos, ha estado en la Fuerza Aérea Italiana durante 25 años, luego ha trabajado en las Naciones Unidas en Nueva York y ahora nos escucha desde Escocia. Se llama Jorge Bindoni y tiene 69 años. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tú eres un trotamundos, ¿no lo has parado? No, bastante. Es que además con el trabajo que hago ahora, que soy auditor aeronáutico, pues yo viajo. O sea, para mí trabajar es viajar. Y ahora esto del COVID me ha parado completamente. El último viaje que he hecho lo hice en febrero y desde entonces aquí parado. ¿Cómo están las cosas allí en Escocia? ¿Cómo? ¿Cómo están allí las cosas en Escocia ahora mismo? Mira, digamos un poco más atrasado de lo que están en España ahora. Uh-huh. Aquí el gobierno ha trabajado muy bien. El gobierno escocés, atención, no el gobierno, digamos, británico, uh-huh, que se ocupa más de Inglaterra y tal. Aquí el gobierno escocés tiene algunas autonomías y ha trabajado de manera muy, muy particular y además diferente de lo que se hace en Inglaterra. Por ejemplo, aquí todavía tenemos una serie de prohibiciones que en Inglaterra ya han soltado. Pero aquí el gobierno escocés lo está llevando muy bien, muy atentos, y están llevando, digamos, el progreso de la pandemia, lo miden con el factor R, ¿no? Ese de cuánta gente un infectado puede infectar. Uh-huh. Que empezamos que era 1 a 4 y ahora lo que están haciendo es llevándolo hacia 0,5, 0,7, ¿no? Y entonces ellos miden este número y accionan y sueltan y relajan el bloqueo de los ciudadanos
en base a cómo se evoluciona esto. Está bastante bien hecho. Desde hace 2 días ya puedes encontrar 2 familias diferentes de la tuya dentro casa, no más de 8 personas. Las tiendas han empezado a abrirse, bares, restaurantes todavía no. Solo takeaway, o sea, vas ahí, te tomas el café y te lo llevas. Pero por lo demás, me parece que lo están llevando muy, muy bien. Bueno, pues alegramos y que tú también te encuentres bien. ¿Cuál es tu pregunta para Adolfo? Bueno, yo tenía una pregunta que era un poco tirando sobre lo político, porque es que yo, claro, España la veo desde fuera, ¿no? Y como decía, yo escucho siempre todas las mañanas a COPE, partidos también, pero solo los del Real Madrid. Porque yo miro partidos, pero solo del Real Madrid. Bueno, entonces estás contento, ¿no? Sí, ayer estaba muy contento. Sí, sí. Así que, y además te digo que es un poco una chorra escuchar tiempo de juego y mirar el partido, porque lo que pasa es que hay una diferencia de unos 20, 30 segundos entre lo que dice la radio y dónde está la tele, ¿no? Claro, la radio está antes y entonces a veces no me gusta escucharlo porque me dicen ya lo que va a pasar y todavía no lo veo. Bueno, para eso hay una solución. En las plataformas se ha conseguido ralentizar la señal que se envía desde la radio para que al final el acontecimiento que está ocurriendo coincida con la narración. Pero efectivamente tendrías que escuchar el audio a través de la plataforma. Sí. No deberías escuchar la radio por la radio y ver la tele porque si no tienes un desfase, efectivamente. Y de hecho, por ejemplo, en la aplicación de tiempo de juego también tiene esa oportunidad de hacer ese delay para que se pueda un poco sincronizar. Pero bueno, vamos con la pregunta política, que nos vamos, si no, al deporte otra vez. Muy bien, Escartín, ahí estás muy suelto. Muy bien. Yo lo que quería preguntar es que, como lo vemos aquí, desde fuera, parece que lo que el gobierno ha hecho para gestionar la pandemia ha sido, y con el estado de alarma y tal, parece que el gobierno se ha aprovechado más para, digamos, meter goles políticos de otros asuntos que no tenían nada que ver con la pandemia, que efectivamente asegurarse de la salud de la gente. Esto es un poco lo que se ve desde fuera y deja un poco así, un poco, diría, asustados, porque claro, no viviéndolo no se sabe efectivamente cómo es la realidad, pero digamos, la comunidad aquí estamos bastante asustados de cómo se está marchando, o sea, cómo se está encanalando las cosas en España. Con el A ver, Adolfo. Bueno, yo creo que en España lo que hemos hecho, y creo que no está mal, pero en fin, lo único que hemos hecho es escondernos del virus. Realmente no se ha hecho otra cosa más que escondernos del virus. Y a partir de ahí hemos venido padeciendo una cantidad de contradicciones que luego además, conforme ha ido pasando la pandemia, hilábamos un asunto en el día 47 con lo que nos decían en el día 3 y había incoherencia. Y claro, en un asunto tan importante como este y en un asunto donde se tienen tantos medios, porque el Estado prácticamente tiene todos los recursos a su disposición, de toda naturaleza. Por tanto, que a mí en el día 47 me digan que en el día 3 no me dijeron que la mascarilla no era necesaria, porque en el día 47 en ese momento no había suficientes mascarillas en el mercado y por tanto podía ser poco, en fin, diligente recomendar el uso de la mascarilla. Oiga, yo ya soy una persona adulta. Un gobernante no es más que un ciudadano que ha decidido presentarse, en mi opinión, básicamente para administrar los recursos públicos y, desde luego, no para velar por cada actitud, movimiento o pensamiento que yo tenga. Esto no lo puedo entender. Y por eso la actitud de este gobierno de, más allá de las normas que las propias autoridades o los comités, que no entiendo por qué se ha mantenido en secreto las personas que estaban haciendo recomendaciones al gobierno, porque eran susceptibles de ser influidas. Pues, por tanto, si son susceptibles de ser influidas, mejor que no estén. Porque, claro, los jueces son susceptibles de ser influidos cada día de su vida. Y, sin embargo, no están en el anonimato. Las incoherencias no las puedo entender.
Lo que hoy es blanco, 37 días después, no puede ser negro. No puede ser, no se puede reconocer que en aquel momento se dio aquel argumento pensando en nuestro bien. No tiene mucho sentido, en mi opinión, ¿no? Y luego, efectivamente, yo estoy en parte de acuerdo contigo. Yo tengo uno de mis hijos, mi hija Ainhoa, trabaja en Londres, en un hospital público de Londres. Conozco también cómo ha sido allí la realidad desde su versión, ¿no? Aquí lo que te puedo decir es que estoy de acuerdo contigo, se ha aprovechado la pandemia para meter cosas que en mi opinión tenían poco sentido. La prioridad ahora era la pandemia y era la salud. Y lo otro, que era también importante, puede esperar. Por ejemplo, antes me decía Escartín lo que hacen los compañeros del Grupo Risa conmigo cada viernes. El otro día veía a uno de los componentes del Grupo Risa diciendo que no entendía cómo se estaban pintando las furgonetas de correos de manera multicolor, que no digo que no sea importante, que no digo que ese dinero en el montante total del dinero que mueve el Estado no sea una insignificancia, pero los gestos son muy importantes. Era el momento de pintar la flota de coches de correos en España. ¿De verdad que ese es el ejemplo que queremos dar? Yo tengo la impresión de... No tengo la impresión. Para mí se ha convertido en un gobierno que no ofrece credibilidad, y cuando alguien no te ofrece credibilidad... Mira, para la gente de la radio, la palabra dada es fundamental. Nosotros vivimos del aire. Del aire. Nosotros no le damos a nadie otra cosa que no sea aire. Y el aire es gratis. Y además no es cuantificable, no es medible. Por tanto, tiene que ser la seriedad, la credibilidad, la responsabilidad, lo que tiene que presidir cada actuación. Y yo, que llevo en esto toda mi vida, al final he conseguido de manera fácil integrar en mi vida esos valores que me da mi profesión. Integridad, honestidad. Me puedo equivocar. Yo puedo estar defendiendo una idea que no sea, ni estés de acuerdo, no sea, es mi idea, pero la defiendo porque de verdad la pienso. Cuando alguien está permanentemente defendiendo actitudes y posturas en las que no cree, pero ese progre de laboratorio, ¿no? El vicepresidente segundo del gobierno es un buen ejemplo, ¿no? Tirando de la hemeroteca, ¿cuántas veces hemos visto cómo rechazaba la vigilancia a cargos públicos por parte de servidores públicos como son la Guardia Civil, la Policía Nacional? Y ahora él hablaba que no saldría nunca de su barrio, mira dónde y cómo vive. Ese tipo de incoherencias en un servidor público, yo no puedo con ellas, y por tanto rechazo. No es un problema ideológico, es un problema antropológico. Yo con los mentirosos, los incoherentes, los falsos, no puedo. ¿Algo más, Jorge? Muchas gracias. No, quería solo decir que para los misterios aquí en Escocia tenemos un montón de llenos de misterios, así que a lo mejor el programa algún día lo harás por acá. Bueno, déjame que te anticipe una cosa. Esta semana que viene vamos a recordar, en lo que nosotros llamamos grandes especiales, tuve la oportunidad en su día de entrevistar a Carlos Ruiz Zafón. Sabéis que ha fallecido recientemente después de una enfermedad larga, y yo a él le sometí a un ejercicio. En fin, repito, esto de hacer radio de noche te permite ciertos masajes que durante otras horas del día sería muy complicado, ¿no? Entonces yo a él le sometí a analizar uno de sus libros mediante la lectura de fragmentos del libro, ¿no? Salió una entrevista bien hermosa que yo quiero compartir con los oyentes este próximo fin de semana. Pero a partir de este fin de semana y durante 5 fines de semana continuados, en los grandes especiales, es decir, en la hora de 2 a 3, solo van a ser historias de mucho miedo. Pero escucha, que yo, si estuviera en mi casa por la noche solo, escuchando la radio, yo iría Radio Nacional de España, que ya hay que tener valor para oírlo, pero yo sería incapaz de poder oír ese programa de noche, de manera que 5 semanas continuadas de misterio y de terror en la noche de Arjona, a partir no de este domingo, sino del siguiente. Sí, que viene. Perfecto. Bueno, gracias, Jorge. Ahí ya nos ha dado el anticipo Adolfo Arjona de lo que vamos a poder escuchar en estas noches de verano, en la noche con Adolfo Arjona.
Adolfo, yo solo te quería preguntar una última cosa antes de despedirnos. Estoy pensando igual bajarme a Málaga este verano. Dime un sitio que no deba perderme de Málaga. Cuando hablas de Málaga capital o de cualquiera de las ciudades que componen el paraíso, porque en el paraíso te recuerdo que está el paraíso de Estepona, el paraíso de Marbella, el paraíso de Nerja, el paraíso de Mijas, el paraíso de Benalmádena, el paraíso de Torre del Mar, Málaga capital, Los Montes, Antequera, los Alaurines. Al-Aurín significa el jardín de Alá. Pues aquí está Al-Aurín el Grande, Al-Aurín de la Torre, como sitios, fíjate que ya los propios árabes hablaban que eran el jardín, imagínate el vergel que es. Por tanto, si Javier Escartín dejara de escuchar las canciones de Eurovisión durante su tiempo de vacaciones y decidiera bajar al paraíso, ¿a qué parte del paraíso para que te pueda hacer una recomendación? Málaga capital, Málaga capital. Málaga capital. ¿Vas de cultureta, de gastronomía, de fiestuca, de qué vas? Gastronomía es muy importante, eso hay que resaltarlo. Y luego un poco de cultura también, pero sobre todo gastronomía. Vale, pues acabo con la cultura rápido. En Málaga, nada, puedes elegir entre el Guggenheim, en el Pompidou, es la única delegación del Pompidou parisino que hay fuera de Francia. Puedes elegir entre el Museo Picasso, ciudad natal de Picasso, sí. Puedes elegir entre el Museo de Arte Ruso, la única delegación fuera de Moscú del Museo de San Petersburgo, el Museo del Automóvil, el Museo de Artes y Costumbres, por tanto, el Museo Thyssen o el Museo de la Aduana, al que le llamaron el Pradillo, porque gran cantidad de las obras que se guardaban, se albergaban, porque no podían tener espacio para exhibirse en el Prado en Madrid, se guardaban en el Museo de la Aduana de Málaga, por eso le llamaban el Pradillo. Por tanto, desde el punto de vista de la cultura, tienes para elegir. Desde el punto de vista gastronómico, no te puedes perder comerte un espeto en Málaga. El espeto de Málaga son sardinas con el tamaño y la cantidad de grasa justa y necesaria. Suelen ser pinchos de caña que... ya estamos otra vez con la crónica negra. Pues lo llevas en el ADN. Lo llevo en el ADN. No, mira que no soy aficionado, ¿eh? Pues no te creas que lo mismo termino haciendo algo con Iker Jiménez, sino al tiempo. Bueno, entonces decía, una caña, y no te lo voy a contar, así que no cojas aire. Porque es que te iba a preguntar ahora, y no me dejes así. Ya te veo. Se pueden coger entre 6 y 7 sardinas, ¿vale? Entonces, la idea es, con una caña, penetro en la tripa de la sardina 1, en la 2, en la 3, en la 4, así hasta 6 sardinas, ¿vale? Vale. La pinchas en un montículo de arena al calor de una brasa de algún tipo de leña, puede ser encina o puede ser olivo. Ese calor que le da las va tostando, pero como decía el columnista Manuel Alcántara, cuando tú comes espeto, Escartín, con alguien en Málaga, tienes que ser muy listo. ¿Y qué quiere decir eso? Una vez que sacas las 6 sardinas, tienes que quedarte con la sardina que estaba abajo, la última. ¿Por qué? Porque el aceitito de la sardina número 1 cae en la número 2. Claro. El aceitito de la 1 y de la 2 cae en la 3. Así, cuando llegas a la 5, tienes el aceitito de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, más el aceitito de la propia sardina. Por tanto, es la sardina perfecta para comerte en una noche de verano, por ejemplo, en Pedregalejo, a la orilla del mar Mediterráneo, con una bonita luna, nunca más de 22 o 23 grados y con una buena reunión de amigos. Pues si tenía alguna duda, ya no tengo, ya me voy a ir al paraíso este verano. Muchas gracias, Adolfo, por tu recomendación y por estar con nosotros en este café. Espero que te lo hayas pasado bien y que hayas estado a gusto. Bueno, gracias a vosotros por pensar que un humilde comunicador de madrugada podía tener un lugar con tantos millones de usuarios únicos. Gracias a Cris, a Jorge y a Pedro, a ti, Javier, a Mercedes. Gracias y, en fin, si os ha entretenido este ratito, pues a eso me dedico yo, a hacer, en vez de efectos especiales, efectos emocionales. No nos perderemos esas noches de terror de este verano en La Noche con Adolfo Arjona. Como decíamos también, gracias a Cristina, a Pedro y a Jorge por estar con nosotros y, por supuesto, a la audiencia que nos ha seguido en este café y en todos los anteriores que hemos realizado. Y no se olviden que la radio siempre va a estar cerca de ustedes. Muchas gracias.